Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Caeli. Este es un podcast donde hablamos de astrología, siempre escuchando la voz de las estrellas. Y en esta ocasión estoy junto a Alejandro Ruiz. Bienvenido, Alejandro, nuevamente. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y en esta ocasión juntos queremos hablar y hacer de alguna manera una seguidilla acerca de lo que ya hablamos alguna ocasión en el episodio 11 de este mismo podcast, que es acerca de las estrellas fijas, y en esta precisa ocasión hablar acerca de la estrella Spica o la espiga. De eso vamos a hablar hoy día, ese es nuestro tema, así que vamos a darte algunas pistas de qué significa, cómo se entiende esta estrella, cuáles son los elementos a considerar y también cómo esta se ve en distintas cartas, en algunos ejemplos que también son importantes de personas relevantes y conocidas. Así que de eso va el episodio de hoy. Les aconsejo, quizás si no han visto el primer episodio de esta serie o seguidilla de episodios, que fue el 11, donde explicamos mayormente cómo se utilizan las astrologías, las estrellas específicamente, para que puedan luego seguir con este y complementar las cosas que ya dijimos en ese episodio. Así que bueno, ese es nuestro tema. ¿Tienes alguna primera impresión acerca de esta estrella o has notado algo especial que te llame la atención? Sí, definitivamente es de mis estrellas favoritas. Ujú, Alguna vez la utilicé para, para una elección. ujú, Utilicé cuando la luna estaba justo transitando por Spica, y tuve muy buenos resultados con esa elección. Fue justamente para enseñar y poder comunicar. Y me gusta mucho trabajar con ella. Creo que es una estrella bastante fácil, linda, amorosa, y me gusta mucho verla en cartas natales. Creo que una de las cosas que mejor trae puede ser el reconocimiento o incluso ser simplemente elevado o querido por ser, como decimos en México, buena onda, o ujú. por tener una vibra linda o buenos modales con los demás. Eso veo mucho con Spica. No Sí. sé qué te parece a ti. Creo que coincido en que, al menos desde mi punto, ha sido, desde mi experiencia con las estrellas, fue la primera estrella que dije, ok, quiero hacer algo, no tan solo escogerlo, bueno, fue una elección, o Ujú. muchas elecciones, porque en conjunto con un amigo que es orfebre, hicimos un talismán que tomó semanas en hacerse, mientras la estrella Espica estaba en algunas posiciones en el cielo para poder generar este talismán y después hacer esta evocación del espíritu que también contiene esta estrella, no tan solo pensando en la estrella misma como lo que significa, sino que también ya un poco el aspecto más mágico o de alguna forma espiritual que uno podría obtener mediante ella. Entonces, claramente es algo como cercano porque en mi carta natal está posicionada de una manera que a mí me llama la atención, y además fue la primera estrella que me llamó la atención, sin tener tanto conocimiento en el momento de cómo utilizar las estrellas en general. Fue como, ok, esta estrella tengo que mirarla. Eh, bueno, y podemos ir a mirar, a hablar algunos detalles acerca de las estrellas. Ya la vez pasada dijimos que hay algunos detalles importantes que tenemos que considerar respecto de ellas, para poder estudiarlas o entender a qué se refieren. Spica o la espiga está en la constelación de Virgo. Y para algunos esto podría ser un poco extraño, porque esta estrella hoy en día en el zodiaco tropical está en la longitud, en el grado 24-10 de Libra. Sin embargo, en la constelación en el cielo, que no son necesariamente los signos del zodiaco que nosotros utilizamos en la astrología, está en la constelación de Virgo. Y hacemos como una especie de trazado hacia Libra, que es en el zodiaco tropical y queda unos 20, 23, 24 grados más adelante de lo que realmente estaría en el cielo, pensando en la constelación de Virgo como la posición celeste.
Y dentro de esta constelación, que ahí estamos viendo un dibujo que hizo un autor de los años 600, 1600, que el libro se llama Uranografía, que es la idea de hacer muchos dibujos acerca de cómo son las constelaciones en el cielo. Esta es una de ellas y también con la ayuda de Luis González, que siempre está ayudándome con las cosas aquí del podcast de Vox Kaeli. Hicimos un poco el trazado para que se notara bien las líneas negras de las estrellas. Y esa estrella que ves ahí rojita es la espica o la espiga, que es la estrella más potente de esta constelación. Y eso es algo muy importante. Dentro de esta constelación tenemos bastantes estrellas. Hay algunas estrellas que son más brillosas y otras menos. Pero Spica es la más brillosa, como la más fuerte. Incluso puede ser hasta más de 100 veces, incluso más luminosa que incluso Sirio, que es una muy importante también, que está relativamente cerca o que se hace notoria en el cielo como cerca en el mismo periodo del año. Y esta estrella, eso es lo primero que podemos decir, que está en Virgo y que es una estrella eminente o una estrella importante por su luz. ¿Hay algo respecto de Virgo que tú consideres importante, Alex, como para entender esta estrella? O sea, sabemos que entender la constelación como su historia, su relato, nos puede dar un poco el contenido de lo que habla esta estrella finalmente. Sí, el nombre me parece muy interesante, la estrella, la espiga, porque en la constelación justamente en donde está Spica, vemos que hay trigo, me parece. Sí, en la misma imagen hay trigo, sí. Sí, entonces la constelación de Virgo nos puede hablar de muchas cosas, pero de las que más me llaman la atención es su uso y su asociación tradicional con la tecnología. Porque no todo se trata de hacer chips o quizá el entendimiento de la tecnología que tenemos hoy en día, que es quizá muy enfocada hacia los robots, hacia la inteligencia artificial, pero en lo tradicional era justamente el aprender a trabajar con la agricultura y el hacer que la naturaleza también trabajara para las sociedades y tener un beneficio sobre eso, ¿no? Entonces es por eso que tradicionalmente a Virgo se le asocia con la tecnología, y Mercurio, a ser el planeta regente y también está exaltado en este signo, bueno, pues nos describe aún más todo ese proceso de el poder aprender, el poder procesar el conocimiento y después llevarlo abstracto hacia el mundo físico e idear, ¿no? Justamente como para hacer que la naturaleza trabaje a nuestro favor. Y bueno, eso es de las cosas que más importantes me parecen de la constelación de Virgo, que quizá en la modernidad no está tan presente o se le da todos estos significados un poco más a Acuario por el significador de Urano estando ahí. Claro, hay una gran distancia entre lo que pensaríamos de Virgo como la constelación o el relato que recogemos de parte de Virgo, o lo que pasaba también en el mismo tiempo que Virgo se hacía prominente en el cielo, cuando tal vez estaba pasando el sol o cuando estas estrellas hacían su ascenso, que son muy importantes. Y me parece súper importante lo que tú dices además, y lo que acabas como de dónde hincaste el diente en eso de la tecnología a través de la agricultura y la tierra, porque siempre se menciona Virgo como un signo de tierra. Y claro, es de la triplicidad de tierra, pero es difícil encontrar a alguien que esté haciendo la asociación de los signos de tierra y la tecnología, pero claramente es una de las tecnologías como más relevantes a desarrollar en cada civilización, porque eso hacía que la gente se asentara en un lugar
y pudiesen finalmente progresar. O sea, como eso lo vemos en sitios allá mismo, en Oriente Medio, en el norte de África, pero también acá en América, en Sudamérica, el desarrollo en el norte de Chile, también en Perú, posiblemente también en la zona de México, cómo desarrollaron la agricultura de tal manera que en los sitios más secos o en los sitios más difíciles podían generar una agricultura donde la gente finalmente se podía asentar y ya no estar yendo de un lugar a otro. O sea, qué relevante es eso. Y me parece súper importante tener eso en cuenta con Spica. De hecho, no había caído en cuenta en eso y me parece muy, muy, muy relevante. Sí. Y Sí. también otra cosa que, bueno, quizá me estoy adelantando un poco, pero la naturaleza de Spica, bueno, ya habíamos comentado que antes de grabar este episodio que según diferentes fuentes, Spica tiene diferentes asociaciones, ¿no? Pero en una de ellas, Spica es de la naturaleza de Venus y de Mercurio, ¿vale? Y algo que veo mucho con las estrellas de naturaleza Venus-Mercurio es que dan, si pensamos en esta combinación planetaria, es una combinación bastante creativa. Y una de las características de Spica es que las personas que nacen con ella y que son favorecidos por Venus y Mercurio tienen talentos y habilidades muy, muy específicas. Y creo que eso es algo que si pensamos en la constelación de Virgo y en Mercurio, Mercurio se interesa mucho por los detalles. Mercurio y Virgo son muy minuciosos. Les interesa el llegar a la profundidad de las cosas. Entonces, también en la constelación de Virgo, justamente tenemos esta mujer que carga la paja, ¿no? Y ese también podríamos pensarlo como en la diosa que ofrece la tecnología a los humanos y les da esta herramienta, ¿no? Entonces, en las estrellas con este tipo de naturaleza he notado mucho eso, talentos, mucha creatividad para resolver problemas, para hacer música, para muchas cosas. Bueno, esa diferencia de naturaleza que tú mencionas, Retorio menciona que es de Venus-Mercurio, también lo vamos a tener así en el Anónimo 379, que es algo que más adelante vamos a mirar un poco. Y Ptolomeo dice que es de naturaleza de Venus-Marte. Entonces ahí está como esa diferencia entre algunos considerando que hay una y otra. Siempre es de Venus. Eso es algo que se repite en ambas. Lo que se diferencia es Mercurio. Ahora, Mercurio y Marte en muchas ocasiones son muy parecidos. Entonces, no sé si hasta qué punto va a ser tan distinta. Pero hay muchos que siguen esta línea. Me da la impresión más de Venus-Mercurio que Venus-Marte. Entonces, aquí tenemos las especificaciones de esta estrella, Spica o la espiga, que astronómicamente es conocida como Alfa Virgo. No quiere decir que sea la primera en orden, sino que es la estrella más brillante de la constelación. Está la constelación de Virgo, como acabamos de ver. Está en el signo tropical de Libra, en el grado 24. Esa es su longitud actual, grado 24. Generalmente cuando vayas a ver, por ejemplo, tu propia carta, por ejemplo, en mi carta, la espiga está en el grado 23 de Libra, porque ya ha pasado tiempo y se ha ido moviendo en su relación con el zodiaco tropical. Supongo que en el tuyo también está, como en tu carta también está por ahí por el 23 de Libra. Pero vamos a ver unas cartas donde está mucho antes, porque tenemos algunos ejemplos más o menos antiguos de personajes conocidos. Entonces, las estrellas, por este motivo de la precesión que mencionamos en el episodio anterior de esta serie, se están moviendo. No es que se muevan en la posición en el cielo, se mueven en su relación con el zodiaco tropical. Siempre tengamos eso en cuenta. Y en su categoría, bueno, la magnitud es 1. Cuando las estrellas son magnitud 1, no es que sea el mínimo, porque 1 en este caso es como lo máximo, es como al revés de lo común. Y la categoría es eminente. Y respecto de esto, lo que estamos hablando, algo más como para mencionar, es que generalmente a Virgo se la relaciona con Deméter, que es diosa de la agricultura, o también Ceres, dependiendo si estamos hablando de la diosa griega o romana.
Esta figura de Virgo sostiene una hoja de palma en una mano y también las espigas en la otra. Y ahí tenemos las dos manos que estarían en esta imagen que vemos en la constelación, como por un lado y por el otro, pero va a depender también de quién dibuje, ¿sí? Ahí va a haber el detalle. Y también a veces se le asocia con ciertas diosas vírgenes, como Astrea, Partenos, que Partenos es de hecho la forma de decirlo en griego. Es su nombre en griego, o sea, nosotros no diríamos Virgo, diríamos Partenos para referirnos a la espiga, que es una doncella. La idea de esta persona que es joven y que es virgen. Y también con María, que es como la versión cristiana. Y de hecho, es muy interesante también pensar en la asociación de una mujer virgen y pensar que hay muchas categorías para englobar a los signos zodiacales, y uno de ellos son los signos infértiles y los signos fértiles, ¿no? Hay 3 signos infértiles y el primero de ellos es Virgo, justamente porque nos habla sobre la imagen de esta virgen. También Leo tiende a ser asociado como un signo infértil, y Géminis, ¿no? Porque Géminis también son 2 gemelos usualmente pequeños quienes no se han desarrollado lo suficiente, por lo que no pueden generar vida de alguna manera. Pero sí, siempre es muy interesante ver todas estas conexiones entre las constelaciones, cómo se asocian con el zodiaco y después también cómo eso se refleja en la mitología. Exacto. Y bueno, además de estas asociaciones, tenemos la asociación con Isis de los egipcios, con Atargatis, que es de los, si no me equivoco, de los persas o de los sirios, y con Tique, que es la diosa del destino, que nosotros le llamamos también fortuna. Y eso lo considero muy interesante. O sea, generalmente no estamos hablando de Spica directamente, estamos hablando de la constelación en general, o lo que nosotros llamaríamos el signo. Esa representación femenina, que es una virgen, tiene todos estos enlaces, o se suele asociar con estas distintas figuras que de alguna manera evocan cosas similares. Lo interesante es que, bueno, dentro de lo que considero muy interesante es como esta asociación de Virgo finalmente con el destino. Y tenemos que también Virgo, bueno, junto con Géminis, son signos que evocan o que llevan a pensar a los astrólogos con personas que son dotadas con habilidades para reconocer el destino, para saber qué va a suceder. Y que este signo tenga una semejanza con Tique me parece muy interesante, muy curioso. De hecho, esta estrella no es necesariamente algo que vamos a cubrir en el episodio, pero sí es una estrella que da habilidades importantes. Bueno, sí lo vamos a leer, pero da habilidades muy importantes que tienen que ver con el reconocimiento de cosas que tienen que ver con el futuro o cosas que tienen que ver con la espiritualidad profunda de alguna manera. Sí, y solo para agregar a tu idea también, Mercurio como regente tanto de Virgo como de Géminis es sumamente interesante porque no tiene una secta definida. Es el único planeta que puede viajar libremente entre la noche y el día, y también en la mitología griega con Hermes, es el único que puede viajar al inframundo y después regresar a la vida, ¿no? Entonces vemos también cómo hay este poder de viajar a muchos universos y ver como también el poder de Tique, ¿no? Del destino, que es justamente Mercurio, también puede ser representado como la rueda del destino. Entonces esa asociación me parece muy interesante también. Exacto. Bueno, eso es algo muy, muy relevante también si pensamos en quién era Tique, que tenía esta rueda y está Mercurio ahí. O sea, hay hartas asociaciones que son realmente importantes tener en cuenta, como lo que estamos conversando, para saber por qué es tan relevante, no tan solo en que esta estrella sea brillante, sino que
cuando ya la acercamos a una carta natal, va a tener un significado potente. Sí. Hay dos autores que tenemos acá preparados como para leer. Los tenemos traducidos al español para poder comentarlos un momento. Y nos dan dos impresiones distintas, pero que son generalmente lo que los libros dicen, los autores antiguos. Uno es Hefestión. Esto está traducido del inglés desde la traducción que hizo Robert Smith. Y él menciona como un sector de lo que podría significar, o un lado, un área, de lo que podría significar Spica. Y Anónimo 379, que engloba no solamente a Spica, sino que toma todas las estrellas que son de naturaleza similar a Spica, o sea, vamos a decir, todas las que son de Venus-Mercurio, y luego empieza a hablar específicamente. Entonces, ¿te parece si las leemos y vamos comentando? Sí. Ok, ¿comienzas tú o comienzo yo? ¿Quieres? Puedo comenzar yo. Ok, no hay Sí. problema. Entonces, con Hefestión de Tebes, la traducción de Schmidt, nos dice: en el signo de Virgo, la 10ª porción se eleva a Spica. Quien haya nacido al salir Spica siempre se dedicará a las tareas rurales y será adicto al cultivo de los campos con la paciencia del trabajo y producirá una renovación en los cultivos con nuevas semillas año tras año y almacenará muchas cosechas en graneros para el sustento de la vida. Incluso se dedica a la panadería, la repostería y otras actividades similares, de acuerdo con el testimonio de las otras estrellas. Pero si Spica se encuentra en la puesta y Saturno mira este lugar, se decretan las dificultades de la pobreza, porque el que nazca será odiado por sus padres, de modo que, con un odio inculcado por la gente, apenas estará vestido con harapos y se verá obligado a mendigar para alimentarse gracias a la ayuda protectora de las limosnas. En la vejez se verá afectado por la grave envidia de una población enloquecida. Pero si Marte vio este lugar con Saturno, se extenderá una reputación de vejez debido al robo de los graneros, a su mala gestión o a su destino a través del deseo fraudulento, y sus miembros desgarrados por las manos del pueblo proporcionarán ejemplos temibles de una muerte amarga. Bueno, una descripción bastante tenebrosa. Sí, o sea, creo que hay como algo que uno debe tener siempre en cuenta, es que las estrellas tienen una naturaleza, pero esa naturaleza de alguna forma va también a obedecer a lo que pasa en la carta, que es lo que luego vamos a ver. Y me da la impresión de que Festión posiblemente hace ese énfasis en estas dos posiciones, porque es probable que alguien haya tenido esas dos posiciones y que posiblemente iba a leer ese texto, y él lo tenía que hacer ahí, dejarlo claro, porque no es que escribieran por escribir. De alguna manera siempre iban a dejar notar qué es lo que estaba pasando, o de alguna forma estaba dirigido también. Pero también es como para darle un poco de balance. O sea, aquí tenemos solamente a Marte y Saturno, pero también podemos imaginar qué pasa si esta conexión las hace en Júpiter y Venus. O sea, se entiende desde el otro lado. Creo que en el episodio anterior hablamos un poco de eso, que era importante tener en cuenta los planetas que están cerca de las estrellas, y eso va a modificar la expresión de lo que dicen las estrellas según su naturaleza. O sea, no es solamente el significado de la constelación, sino que la naturaleza propia de la estrella. ¿Qué impresión te da este texto? Sí, creo que sobre todo con textos antiguos, algo que veo mucho, y creo que eso también puede aterrar un poco a la gente, sobre todo cuando no está tan acostumbrada a leer o a tener encuentros con estos textos. Algo muy importante a tener en cuenta es que los antiguos escribían de una manera muy particular, dando a entender que la persona que leía estos textos ya sabía astrología, ¿no? Entonces podía también diferenciar finamente entre quizá los
los excesos o los extremos, ¿no? Porque siempre o va o es excesivamente muy bueno o excesivamente muy, muy malo. Pero creo que ellos tratan de explicar quizá con estos ejemplos lo mejor que puede pasar y quizá lo peor que puede pasar con un planeta, con una posición, con una estrella. Eso, no sé, lo he visto así en mi experiencia. Entonces también quien sea que lea estos textos, que tengan también eso en cuenta, ¿no? Claro. Que no, si tienen una posición así, que no cunda el pánico, que piensen que el día de mañana van a quedar en la pobreza completa, sino que hay que ver toda la carta. Pero sí, es muy importante tomar también la naturaleza de los planetas, como justamente decías, si es un planeta benéfico y la naturaleza de la estrella es quizá de Mercurio y de Venus, evidentemente el planeta va a reforzar los beneficios que trae esa estrella, ¿no? Pero es importante también ver, bueno, si quizá a ese planeta benéfico quizá le llegan rayos de Saturno, de Marte, porque eso también cambia mucho la interpretación. Así que, bueno, me parece un texto muy, muy interesante, quizá un poco amargo, sobre todo cuando menciona a Saturno y a Marte, pero creo que también describe muy bien las características extremas que estos dos planetas pueden tener. Y también me parece muy interesante lo que dice al principio sobre el uso de la agricultura y también cómo la persona puede llevar esto incluso a la repostería, a ya llevar el producto bruto como un pastel o algo así que lo pueda transformar, ¿no? Que justamente esto también puede ser muchas características de Venus y de Mercurio, el llevar algo crudo y después convertirlo en una pieza de arte. Y respecto de eso, respecto de la cocina, que bueno que reparas en eso, para poder crear platos, es todo también un uso bastante tecnológico. Uno no lo pensaría tanto, pero sí. O sea, el descubrir ciertas formas, ciertas preparaciones y que eso llegue a ser otro alimento, es como simplemente pensar en que, bueno, a mí me encanta el chocolate, pero para que tengamos una barra de chocolate directamente preparada, tiene que pasar un proceso enorme. Entonces, descubrir es todo ese proceso hasta que llegue ahí. No tan solo hacerlo, sino que el momento en que eso se descubrió. Y con muchos alimentos, por ejemplo, acá existe el manjar, que en Argentina también lo llaman el dulce de leche, y que en muchas ocasiones fueron descubiertos por error o porque alguien se equivocó al hacer algo, como muchas otras preparaciones. Me parece fantástico y que esta estrella dé esas posibilidades, más aún, como, ok, sí. Incluso la penicilina fue encontrada por accidente, ¿no? Que no recuerdo por ahora el nombre de la persona quien la descubrió, pero estaba haciendo otro tipo de experimentos cuando se dio cuenta que la penicilina podría ser de mucha ayuda. Sí. Exacto. Como estos errores. Sí, y bueno, algo que notar de ese texto que después se va a repetir en el siguiente es que hace un énfasis en que cuando la estrella está saliendo por el horizonte, es decir, se está apareciendo, cuando esta estrella aparece en una carta, va a dar sus mejores condiciones y cuando desaparece, quizás no son tan buenas. No es que una estrella esté en el descendente sea malo, pero sí evoca un momento más lejano de la vida. En la carta es como el lado más externo o el lado rival de alguna manera. Pero no significa necesariamente que sea malo, sino que el punto es quién está. Saturno, Marte siempre van a ser sus asuntos. También hay que notar si la carta es diurna o nocturna. O sea, hay varias cosas que deberíamos ir mirando, pero ya tenemos algunas primeras ideas. Efestión, mi impresión es que se va como a lo práctico. Es agrícola, es la tierra, es comida y muy apto para todas esas cosas. No habla mucho más. Sí.
Vamos con el siguiente, Anónimo. Anónimo es un poco más largo y menciona más cosas. Al principio Anónimo dice lo mismo sobre las personas que nacen al salir Spica, la estrella brillante que está en la mano izquierda de Virgo, y luego empieza a hablar de varias otras estrellas que son de esta misma naturaleza que él menciona acá, como Venus-Mercurio. ¿Sí? Ahí tenemos que Anónimo y Retorio están en la misma línea. Eh, Dice, no sé si quieres leerlo tú o lo leo yo. No, puedes leerlo tú. Está bien. Dice, bueno, en conjunto con todas estas estrellas, que algunas están dentro de algunas constelaciones de la banda zodiacal y otras están afuera, que es algo que también es importante notar, que hay algunas que están afuera, otras están adentro. Particularmente en el episodio anterior y hoy estamos hablando de dos estrellas que están dentro de la banda zodiacal, pero hay otras que están fuera, como Sirio, que siempre la mencionamos. No está en Cáncer, o perdón, no está en Géminis, está en el perro menor, no el perro mayor. Bueno, está en un perro. Ok, dice, dado que estas estrellas tienen el temperamento y la naturaleza de Venus y Mercurio, si una de ellas sale en el horóscopo, es decir, amanece, o sea, aparece por el horizonte, no solo hace que los nativos sean conocidos, famosos e ingeniosos, sino también muy cultos y eruditos, aficionados a las disertaciones filosóficas, elocuentes, creativos, perpicaces, ingeniosos y astutos, apasionados por la música y las artes y de buen corazón. Estos nativos también son agradables, simpáticos, les gustan las cosas finas y voluptuosas. También tienen un paladar delicado y prefieren las actividades tranquilas y suaves. Son alegres y joviales, sabios y sensatos y reflexivos, además de capaces, hábiles y afortunados. Aprenden por sí mismos y son apreciados por la virtud y la calidad de su razonamiento. Tienen inclinación por todo lo que es virtuoso, su discurso y su lenguaje son agradables y la gente los escucha con gusto. Son adorables, amables y moderados en su moral y comportamiento, son solícitos y cuidadosos, tienen la habilidad de considerar todos los aspectos de la vida con sabiduría y sentido común y de comportarse de manera razonable y son generosos. Sin duda que hay una explicación un poco más amplia. O sea, Sí. Anónimo ni siquiera menciona la agricultura. O sea, es bueno tener las dos versiones porque uno menciona la agricultura para que sepamos que está ahí, pero Anónimo se va hacia otro sector que quizás es como el sector más abstracto, evocando mucho a Mercurio y a Venus. ¿Cuál es tu impresión, Alex? Sí, sobre todo me da mucho la impresión que en la descripción del primer autor, De Festión, sí. sobre todo por cómo habla de Marte y de Saturno, creo que quizá él va un poco más a la línea de Ptolomeo, de tomar en cuenta esta estrella como parte de naturaleza Venus-Marte, ¿no? Claro. Como Marte y Saturno refuerzan la naturaleza quizá un poco maléfica o la parte oscura de Spica pero Anónimo nos habla de un poco más lo refinado, el ingenio, el buen corazón, sobre todo, qué le apasiona a este tipo de personas, como la música, las artes, el buen gusto, el tacto, todo esto que son actividades muy de Venus y de Mercurio. Así que esta persona me parece, o este autor, al menos sus descripciones personalmente me gustan mucho y me gusta también cómo se explaya y piensa en muchas más posibilidades que otros autores como Hefestión, como dices, que tienden a ser un poco más prácticos, como que te dice, esto es bueno, esto es malo, ok, lo siguiente. Sí. Claro, aquí tenemos una descripción que nos da un poco más de ideas hacia dónde va el asunto y cómo también eso se puede reflejar en las personas que tienen esta estrella prominente. Porque hoy en día también debemos decir que no necesariamente todo el mundo está cerca del campo o va a tener un enlace con la agricultura. Tal vez sí con la cocina, que es algo quizás que no se va a abandonar si vives en la ciudad o en el campo.
pero aquí hay otros elementos que nos hacen pensar definitivamente en los otros aspectos que tiene Mercurio y los otros aspectos que tiene Venus. O sea, esto de ser ingenioso y famoso a la vez es como, ok, entre Venus y Mercurio ahí dándose la mano. Sí. Venus, sí, dime. Nada, solo estaba haciendo estas conexiones en mi cabeza sobre la eminencia ya. Cuando termines hago el comentario. Sí, por supuesto. Y el, el- la idea de tener a estos dos como que fuera una conjunción de Venus y Mercurio unidos en esta estrella. La Venus y Mercurio en unión siempre van a hablar de situaciones que, bueno, por Venus y Mercurio no son tan estables, pero en cuanto a sus significados son alegres, joviales, dados a disfrutar a través de la comunicación, a través del contacto físico también, la risa, el juego, la expresión artística. Generalmente va a ser la música y lo escrito por Venus y Mercurio, pero también podrían ser otras artes. Entonces me parece que es, en realidad esta es una estrella como, bueno, como ahora vas a comentar, que es eminente y que como que evidentemente genera talento de alguna manera. Sí, sí, y siempre pensar en las combinaciones planetarias nos va a dar pistas sobre la naturaleza de la estrella y qué podemos esperar, ¿no? Como había mencionado, Mercurio y Venus son una combinación sumamente creativa y es relativamente común porque ninguno de los dos puede estar tan lejos del Sol, así que constantemente están encontrándose al uno al otro. Y pienso sobre todo en, por ejemplo, en la carta ah, de, de uno de los Medici que vivió en Florencia, no recuerdo, Lorenzo de Medici, que él nació bajo esta conjunción, ¿no? De Mercurio y Venus en Acuario, y él justamente se le conoce como el mecenas de Florencia, porque él derrochó gran parte de su riqueza justamente en embellecer a Florencia, en poder dar música, arte, escultura, de poder contribuir y dar dinero a artistas para que pudieran explotar todo su potencial ahí. Entonces, esta combinación siempre nos va a hablar de algo artístico, de música, de algo melodioso. Y en cuanto a eminencia, justo como decías hace un rato, Spica es una estrella de nivel 1 y lo que pasa usualmente con estas estrellas es que están ligadas a la fama o al reconocimiento. Y claro, como habíamos hablado sobre Regulus, no significa que todas las personas que nazcan bajo esta estrella serán famosas o reconocidas a nivel mundial o se convertirán en estrellas, que puede ser el caso, pero evidentemente no siempre será así, sino que este tipo de reconocimiento y eminencia puede ser influencia dentro de una comunidad o ser conocido en tu propio país o en tu estado, en una provincia, en una institución, por el tipo de habilidades y herramientas que tienes. Y hay un pequeño escrito de los árabes que mencionan: quienes nacen bajo su favor serán eminentes, afortunados, se deleitarán con la música y el canto y el amor y la alabanza. También serán excelentes con el habla, con voz melodiosa y amados en amistad. Y si Júpiter lo contempla, su fortuna aumentará. Y bueno, pues nos habla justamente de esto, que es un tipo de fama que se aleja un poco de la fama de Regulus, que puede deshumanizar a la persona. En cambio, la fama de Spica es, como lo mencionaba al principio, simplemente te pueden elevar por ser una buena persona, por ayudar a los demás, por ser amable con otros, ya que la bondad te puede llevar muy, muy lejos. Y creo que a Spica le interesa mucho esto también. Así que es un tipo de eminencia como lindo, diferente. No sé. No sé qué piensas sobre esto. Hay algo que dice, de hecho, Bernadette Brady en su libro,
que me parece muy interesante a este mismo tema. Ella dice que Spica refleja la posibilidad de ser reconocido por habilidades extraordinarias, aunque no garantiza necesariamente el éxito, así como que la persona va a ser exitosa, pero sí puede evidenciar un potencial notable, que va muy bien de la mano con lo que dice Anónimo, como que son habilidades quizás en algún punto que se expresan de una manera bastante evidente y que los demás pueden apreciar, porque al final ese es el punto de las estrellas, algo que los demás pueden observar, la misma persona también lo puede observar, y que en la carta se grafica mediante una estrella como esta, que es eminente. Ella también dice que manifiesta brillante, como una persona brillante en algún punto. Y que se va a asociar muy bien con el estilo o la forma de Venus y de Mercurio. Entonces, uno podría, y viene a mi mente esta idea de, uno podría esperar quizás en una carta donde no estemos observando, por ejemplo, que está Spica quizás ascendiendo por el horizonte, es decir, en el ascendente o en el medio cielo o con un planeta, uno diría, pero ¿por qué esta persona tiene estas habilidades y su carta no las presenta? O sea, no tenemos a un Venus y un Mercurio en conjunción ni en sextil, están en aversión, supongamos, o hay una presencia de un planeta maléfico donde uno diría, ok, esta persona quizás no es tan dada a este tipo de expresiones, pero eso es algo particular también de las estrellas. Este punto que tú también mencionabas, que son eminentes y que de alguna forma, si no me equivoco, Valens o alguien antiguo, no recuerdo bien, dice que si hay una estrella ahí, la carta se puede levantar simplemente por la presencia de una estrella. En este punto. Sí, totalmente. Y eso es algo que también menciona a Bernadette Brady, que puede ser que una estrella pueda levantar o completamente cambiar el panorama de una carta natal. Exacto. Bueno, ahí en los comentarios, para quienes estén escuchándonos, cuéntenos si tienen algún planeta o algún grado especial de su carta. Ahí por ahí el 24, 23, quizás 22 o 25. Bueno, entre el 20 y el 25 de Libra, más o menos. Porque eso va a ser especial. Hay otra estrella ahí como a unos poquitos metros, vamos a decir, después de Spica. Entonces, esta influencia se va a ver mezclada siempre con la presencia de la otra estrella. Pero va a ser notable lo que Spica, si hay algo ahí presente en la carta. Anónimo va a continuar hablando y va a mezclar un poco estas situaciones con otros planetas. No sé si quieres que sigamos leyendo o vamos a mirar las cartas. Sí, pues creo que basado en lo que dice cosas un poco similares a gestión, ¿no? Sobre Marte, Júpiter. Entonces, si quieres, podemos ver las cartas y ver cómo esto igual se pone en práctica. Porque tenemos ejemplos muy interesantes y sobre todo personas que cumplen personas muy diferentes, pero que tienen patrones muy similares, sobre todo en cuanto al reconocimiento. Hay algo, eso sí, que me gustaría leer porque hace un hincapié en Spica en esta porción. Porque como están las otras estrellas también presentes, en Spica él dice esto. Dice, además, hay una gran diferencia entre estas estrellas. Spica hace que las personas se conviertan en intérpretes de cosas sagradas. Sacerdotes o filósofos elevados, supremos, honrados y respetados. O intérpretes inspirados de algunos misterios. Y especialmente entre personas nacidas en Grecia y en las genitudes o en los nacimientos femeninos. Convierte a los nativos en sacerdotisas de Deméter. Qué interesante, porque ya hablamos que esta estrella tiene que ver con una constelación que es asociada en muchas ocasiones a Deméter, madre de los dioses o de Core o de Isis, así como en mujeres intérpretes de cosas sagradas o expertas en misterios o en ritos de iniciación, o en aquellas que se niegan a comer algunos alimentos y que reciben mucha ayuda de los dioses. Creo que esa es una porción muy, muy importante, específica, que es algo que son las nociones que trae un poco esta estrella consigo misma, que es conocimientos sagrados, conocimientos ocultos, mistéricos,
y sobre todo enfatizando a la mujer para diosas, para una conexión divina de ese estilo. Me parece muy relevante pensando en que lo que prima hoy en día en nuestro contexto es eh, eh, religiones y espiritualidades que en muchas ocasiones están muy llenas de hombres, como constantemente. Las divinidades son hombres, la idea de Dios es masculina, pero en esta estrella tenemos toda la otra historia, como el otro lado, mujeres participando del sacerdocio, eh, conociendo, enseñando, aprendiendo, siendo parte, buscando a diosas, y esos elementos me parece muy importante recalcarlo. Sí, sí, sobre todo cuando tomamos en cuenta que en las constelaciones que están representadas por mujeres, cuando el cristianismo empezó a conquistar o dar, resignificar el cielo, a muchas mujeres se les pusieron en cadenas o se les pusieron mucha ropa. Por ejemplo, no sé si es la constelación de Andrómeda, pero creo que en los inicios o en los primeros registros que se tiene estaba totalmente desnuda. Creo que solo tenía un collar de perlas o algo así, pero mientras pasaba el tiempo, pues más se le ponía ropa, cadenas también. Entonces mucho dependerá de la cultura y pues sí, cuando llegamos al periodo pues medieval europeo, sí vemos que aquí hay un gran énfasis en el hombre como centro de la religión y no tanto la mujer, ¿no? Aquí es también cuando hay un poco de desconexión, pero sí, eso que menciona Anónimo me parece fenomenal. Sí. Bueno, quizás en el catolicismo tenemos presencia de mujeres en las vírgenes, pero nunca son quizás la imagen más grande. Siempre es como algo Sí, que queda como un poco relegado. sí, sí, son como actores secundarios o actores Mm, que ayudan a que el hombre pueda eh, llegar a ciertas cosas, pero no son la figura central usualmente. ujú, exactamente. Bueno, vamos a mirar los ejemplos. Tenemos un primer ejemplo que quizás, bueno, desde mi opinión, es como el más fuerte quizás, o más enfático en esta relación de la posición de la estrella con un ángulo en la carta. Entonces, tenemos primero a Diana, la princesa de Gales. Ahí está. Esta es su carta. Tenemos que ella es ascendente Sagitario. Esta es una carta diurna. El sol está en Cáncer. Tenemos una luna en Acuario. Y el medio cielo, el grado del medio cielo, coincide con la casa 11, que eso también es muy importante. Y justamente ella tiene a esta estrella, a Spica, en el grado 23-18 y el medio cielo en el grado 23. Y esto es sumamente relevante porque está posicionado en un grado notable dentro de la carta. Tenemos dos grados que son quizás los más notables dentro de la carta, que son el grado del ascendente, que tenemos por este lado, aquí en el ascendente, y el grado, luego de este, el grado del medio cielo. Que son sumamente relevantes porque tienen una semejanza con esta idea de la eminencia, pero también por el movimiento, por la acción y por los proclives que son a generar que las cosas sucedan, que haya, como decía, movimiento. Son los espacios, las estacas y también son como un constante pinchazo para quienes están allí al movimiento, a la acción. ¿Qué opinión tienes respecto de esta posición de la estrella? Creo que de las cartas que tenemos es mis favoritas porque es una descripción literal de Spica, ¿no? El medio cielo representa muchas veces es un punto muy sensible en la carta, ya que es el punto más alto Uh -huh. donde se eleva el sol. Entonces, por eso es que nos habla de eminencia. Y bueno, en cuanto a la vida de la princesa de Gales, una de las cosas por las que más se le conocen es porque
ejerció un rol público muy importante dentro de la Casa Real. Incluso el nombre, como el apodo que tenía, era la princesa del pueblo, ¿no? Entonces, nuevamente, es como Spica hace a estas personas que sean muy reconocidas, pero no reconocidas quizá por controversias. Bueno, que sabemos ya más adelante, ella sí vivía en controversias, pero no que vinieran desde ella, sino desde el exterior, pero sino personas que realmente se interesan mucho por las causas de otras personas. Y Diana lo que hizo fue también mejorar la visión y la percepción pública de la Casa Real dentro de Reino Unido y también el mundo. Entonces ella tomó como este gran papel, se convirtió en la princesa del pueblo y fue elevada, fue una persona realmente muy, muy, muy querida. Y algo también muy interesante es que vemos que el regente de Libra evidentemente es Venus, ¿vale? Y Venus también nos dará ciertas opciones o ciertas cosas de cómo cómo se puede mostrar en esta carta. Y bueno, está en casa 6, aunque está en su propia regencia, y entonces quizás se podrán preguntar cómo se ve esto en la carta de Diana. Vemos que el medio cielo también está en la casa 11, que también nos habla sobre benefactores, alianza, círculo de amigos, pero creo que en este caso, y también por la conjunción del medio cielo con Spica, fue ella también que se convirtió en una gran benefactora a causas sociales, sobre todo por causas y asociaciones hacia personas enfermas, que la casa 6, uno de sus significados más importantes es la enfermedad o el deterioro del cuerpo. Y una de sus causas principales, aquí las voy a mencionar rápidamente, fue ayudar a personas que tenían VIH, SIDA, lepra, también a la salud infantil, hospitales, niños con cáncer, personas desamparadas, personas jóvenes sin hogar. Y todo esto nos habla también de temas de las 6, ¿no? Que son cosas un poco difíciles, donde también es el regocijo de Marte y nos habla de cierto desamparo y donde no hay mucha fe, pero al Venus estar en una muy buena posición, quizá no por casa, pero sí por dignidad esencial, nos dice que ella lleva también estos talentos y este poder humanitario que tiene hacia beneficiar a los menos favorecidos, que cuando estaba investigando su carta, esto me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, sí. ¿Qué piensas tú? Creo que eso es notable. La casa 6 siempre se liga con personas que son como de un menor estatus, un estatus bajo o empobrecidos, o con personas que han perdido cosas. Entonces se la hace muy bien con la idea de que esto está siempre de la mano en cómo ella se hizo famosa o cómo se hace eminente dentro de su país y dentro del mundo, y cómo eso también gana el favor de ese tipo de personas y la hace quedar bien finalmente. Lo que a la corona le servía mucho y que se ganó tal respeto de ella que después después de fallecer y todo, es casi que yo creo que es como un dolor de cabeza. Fue un dolor de cabeza para la reina y para incluso para el rey ahora, porque la imagen de Diana sigue presente. Es como que es un fantasma que los va a perseguir hasta que yo creo que ya pasen unos cuantos años, ya no sean ellos los reyes. Y esta historia queda un poco en el pasado, pero eso me parece muy, muy relevante, porque además ella tiene la luna en la casa 3, que es la casa de la diosa. Entonces como algo que refuerza esta misma idea de Spica estando presente en el medio cielo. Y qué interesante, qué importante es eso, notar que está muy cerca. O sea, esto es una conjunción total en este caso, como casi que partil. Entonces era sí o sí que ella iba a ser alguien relevante, conocida dentro de su contexto. Y el asunto es que su contexto es mundial de alguna manera.
No es un contexto como más pequeño o el que vivimos nosotros o cualquier persona en su vida diaria, que podemos ser de alguna manera un poco más conocidos o no, pero no impactamos tanto la historia del mundo. Ella queda como escrita en la historia directamente. Eh, sí, creo que esas cosas me hacen mucho sentido y además la forma que tenía ella de vestirse, de hablar, de comunicarse, también era de alguna manera un poco irreverente respecto de las normas y las reglas. Bueno, la luna está en Acuario, regida por Saturno, pero también seguía como una línea de moda, de presencia, peinados, etcétera. O sea, su boda y el vestido, o sea, todos esos asuntos también estaban ahí como presentes. No era la imagen, por ejemplo, por el otro lado de la Madre Teresa de Calcuta, que es como el lado más religioso tal vez. Porque no necesariamente conocemos a Diana por ser religiosa, sino por su forma de ser, finalmente. Que es algo que tú mencionaste también. Es como la forma de ser, la forma de expresión. Ella no tenía necesariamente tampoco un talento, que nosotros digamos, el talento de Diana era este. No estoy tan seguro de eso. Es más que nada porque ella nace ya en un contexto que la hace eminente y su forma de ser también ya, y su carta nos indica todo ese asunto. Sí. Bueno, creo que quizá su poder fue el saber cómo trabajar con la gente. Creo que esa es una habilidad que no muchas personas tienen o quizá entienden, pero el ganarse el apoyo y el soporte de otros simplemente siendo tú y enseñando quizá tu parte más vulnerable, incluso ella naciendo en un contexto tan privilegiado y dedicándose a la filantropía, creo que eso también es un súper poder, y también considerando que claro, la luna ya se separa del medio cielo, pero la luna también en astrología mundana representa al pueblo, representa a la gente. Y muchas veces cuando se tiene un gobernante, su carta puede también fungir como la carta del país o del estado, ¿no? Entonces, alguien tan importante como ella, pues sí, nos habla del amor que siente que la gente sentía por ella. También va hacia la conjunción con el nodo sur, que bueno, ya con su muerte, pues el vacío que dejó, pero también la luna rige por exaltación a Tauro, que nuevamente está Venus ahí, que rige este medio cielo y hace este énfasis en ella ayudar a las personas más necesitadas. Y bueno, la luna está regida por Saturno, ¿no? Que Saturno también nos tiende a mostrar a las personas desplazadas o que quizá han sido menos favorecidas en la vida. Y algo muy interesante también, que quizá no tiene que ver mucho con Spica, pero es Marte como el maléfico fuera de secta en la casa 10, ¿no? O sea, su reputación o quizá las tensiones que ella vivía por la manera en la que se vestía, por el lenguaje que usaba, pues a pesar de ser elevada, también tenía mucha tensión, más considerando que Marte rige la 12, ¿no? Quizá cosas entre puertas, y que, como decías, quizá un dolor de cabeza para la monarquía, que quizá ella haya tomado ciertos secretos o ciertas cosas que no eran tan visibles en la 12 y hacerlas visibles al llevarlas a la 10, ¿no? Quizá como eso fue tema de contención. Sí. Claro, que tiene... Spica tiene como ahí, como tú dices, su contraparte. Pensando, bueno, esta es una de las cartas que personalmente siempre estoy mirando porque tiene ejemplo para todos, como también la de Donald Trump. Yo creo que son como, no específicamente por las personas, sino que son cartas muy, muy relevantes. O sea, podemos aprender muchísimo de astrología estudiando estas cartas. Y algo que también me parece interesante e importante recalcar es que como está la luna en la 3, la casa 3 en ocasiones, bueno, nosotros la ligamos a los hermanos, lo ligamos como a relaciones de parientes. Pero la 3 también habla acerca de autoridad, y en la astrología helenística la 3 hablaba de la reina.
Y esa posición importante que ella llegó a tener, no es la reina, y como tú dices muy bien, esta idea de la luna como junta al nodo, llegando al nodo sur, como dejando este vacío, y luego su conjunción, o sea, su oposición era Marte, como de una manera drástica, este accidente saliendo públicamente, una controversia, me parece que todo está como muy enlazado. Además, ella siendo conocida, Marte regente de la 5, como una madre también, como la madre de estos dos chicos que son sumamente conocidos también, sumamente queridos simplemente por ser hijos de ella. Eh, Sí. Considero que eso es muy relevante también. Bueno, tenemos a Spica que de alguna manera refuerza todo esto. Luego de este ejemplo tenemos otro ejemplo para quienes sean um, vamos a decir, fanáticos del fútbol. Ujú. Voy a modificar un poquito acá para que podamos... Ahí está. Ahí está la carta de Lionel Messi. Lionel Messi. Ujú. Lionel Messi es ascendente Acuario. Um, y en este caso también tenemos al medio cielo en conjunción con la estrella Spica. La carta es un poco diferente porque tenemos a el medio cielo coincidiendo con Libra. Sin embargo, todo esto ocurre en la casa 9. A diferencia de la carta de, de Diana, que ocurre todo en la 11. En este caso es en la 9. ¿A ti te parece particularmente interesante esta unión? Sí, 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 porque al igual que, como les mencionaba al principio de antes estudiar estas cartas, hay una línea muy fina que une a todas y es justamente el ser personas muy elevadas, muy reconocidas y muy queridas. Entonces, Mm. Lionel Messi, al igual que Diana, bueno, Lionel Messi aún sigue con vida, pero es uno de los jugadores de fútbol más famosos, más queridos, más respetados pues sí, de todo este deporte, incluso a nivel mundial, ¿no? Puedes decir Messi en cualquier lugar Ujú, del mundo y la persona va a saber exactamente ujú, quién es y de quién estamos hablando. Algo que me parece también muy interesante es que vemos que Marte y Mercurio se acercan se van a acercar al medio cielo y hacen una cuadratura, ¿no? ujú, Desde las 6. Y lo que mucha gente a veces no sabe es que, bueno, Marte sí representa a los deportes, pero Mercurio también ujú, representa a los deportes, ¿no? Entonces vemos que aquí, como estos planetas que se acercan por cuadratura, nos hablan que quizás sea alguien muy conocido por mover su cuerpo. Y él justamente pues es uno de los futbolistas más famosos del mundo, quien no recuerdo exactamente cuándo fue el último mundial, creo que fue en 2022, ujú. Sí. en Qatar. Claro, él fue quien ayudó a Argentina a ganar el mundial, ¿no? Entonces, como de los reconocimientos más grandes que uno puede tener en esa carrera Ujú. en específico, ¿no? Entonces es algo súper importante. Y también que, bueno, Venus, que es la regente también del medio cielo, está en Libra y también está en conjunción con la Luna. Y la Luna, En el luego eso Géminis. también, Sí, en Géminis. en Géminis, perdón, refuerza también mucho el testimonio que tenemos de alguien que puede ser deportista, ¿no? Porque la luna nos habla del movimiento constante, ya que es el planeta tradicional más rápido Ujú, de los 7 y el regente del medio cielo, al estar en conjunción con este planeta, igual nos puede decir, es alguien que está en constante movimiento. ujú, Igual también porque es un signo mutable como Géminis, ¿no? Que puede ser el uso de las extremidades. ujú, Esto me parece muy interesante. Está en la casa 5. Lionel Messi creo que tiene 3 hijos. Entonces quizá cuando estén más grandes seguro que van a disfrutar del reconocimiento que su padre les deja y si alguno se quiere dedicar a algún deporte,
o algún tema artístico, seguro que eso les abrirá mucho las puertas. No sé qué piensas. Me parece interesante. De Lionel Messi no conozco tantos detalles, pero sí recuerdo que siempre se menciona, o he escuchado cuando he visto algunos partidos, que Argentina y el equipo de Argentina, cuando está Messi presente, gravita en torno a él. Es como que todo se hace para que él lo haga. No sé si solamente es Argentina o los demás equipos donde él está, como que generalmente dirigen todo hacia él y como que él termina cerrando siempre todo. Es como el eje de acción para los equipos. Y me parece muy interesante eso. Su habilidad, es conocido por su habilidad, que su habilidad es deportiva. Como tú muy bien decías, Mercurio puede dar habilidades deportivas, atletas. Quizás tenemos a Marte, a Mercurio, y en ocasiones he visto a Acuario también mencionado en eso, pero Acuario como las personas que se lesionan por deporte, atletas que están lesionados de alguna manera. Y bueno, él también es ascendente Acuario, entonces algo de eso es. Y supongo, no sé si ha sido así, pero quizás ha vivido momentos importantes de lesiones, que es algo muy común en jugadores de fútbol, que en ciertos momentos tienen que parar para poder recuperarse ahí de esos momentos complicados físicamente. Sí. Pero sí. Pero dale, no sé si voy a decir algo más. Tú, puedes terminar tu idea. Ya, no tengo más ideas, pero sí es importante notar que tenemos a una persona que es sumamente conocida y que es reconocida también a nivel internacional en el extranjero. Y tenemos a una estrella espica conjunta al medio cielo en la casa 9, como en una de las casas que generalmente es reconocida por contener las ideas del extranjero o vivir en el extranjero, ser parte del extranjero, tener que hablar otros idiomas y viajar constantemente. Que supongo que es algo que también los futbolistas están haciendo constantemente, sobre todo los que trabajan en esta liga de alto rendimiento, finalmente es. Y el fútbol de ese estilo es de alto rendimiento. Entonces, eso tenemos con Messi. No sé si quieres agregar algo más. Sí, solo el tema de las riquezas, por ejemplo. Ya que, claro, hacer alguien tan prominente, tan importante a nivel global, vemos que, claro, la regente del medio cielo, que es Venus, rige por exaltación la casa 2, que es Piscis, ¿no? Y Júpiter, que también es el regente natural de Piscis, aunque no se puede ver, bueno, está súper angular. Ya que está en conjunción con el fondo de cielo, y Júpiter en Aries también tiene triplicidad, ¿no? Entonces, aquí él me parece que está en el top 10 o en el top 20 de los jugadores más ricos del mundo, lo que nos habla que también este reconocimiento lo ha llevado a amasar grandes fortunas. Y bueno, también me parece muy relevante que tanto Venus como la Luna también vayan hacia el sextil con Júpiter, ¿no? Que también puede generar riquezas. Y sí, nada, creo que eso es lo más importante que veo de esta carta. Simplemente me parece muy similar a la de Diana en el sentido de que ambos son sumamente queridos y que son elevados simplemente por ser ellos. Claro que aquí vemos que Messi tiene quizá un superpoder mucho más tangible, ¿no? Que es el jugar con la pelota. Pero los dos, justo cuando mencionabas el tema de que cuando Messi está en la cancha todo se mueve alrededor de él, me imagino que lo mismo era la situación con Diana, cuando quizá ella estaba presente en una habitación, también todo giraba en torno a ella. Entonces creo que esto pica este reconocimiento y eminencia, ¿no? Que es un tema que seguiremos viendo a lo largo de las próximas cartas. Algo que solamente reafirmar con lo que tú dices, que me parece incluso
muy interesante es que en la casa 5 donde está Venus, que es la regente del medio cielo, y como tú hablabas de el amasar una fortuna, Ujú. la casa 5 para algunos autores también es considerada lo que viene respecto de los terrenos o las riquezas que se consideran en la casa 4. Es como lo que Sí, uno puede obtener por los bienes raíces, como si uno hiciera uso de ellos económicamente. Entonces, tener a Venus en ese lugar podría hablar también de algo de economía. No se relaciona directamente como con la casa 2 que habla directamente de los bienes movibles y el dinero. La casa 5 puede hablar de obtención de recursos debido a también lo que va la persona teniendo como bienes raíces, que posiblemente también es como algo que naturalmente está allí. Ok, perfecto. Entonces tenemos con Lionel Messi. El siguiente que tenemos en orden, tenemos, ya viajamos al pasado, ya no es el presente, no es alguien que hayamos conocido, es María Antonieta, eh, ujú. la reina decapitada. Y que de hecho al día que grabamos, no sé si es hoy, justamente viernes 17 de octubre o ayer, 16 de octubre, pero se cumplió creo que 235 años de su muerte. Wow, estamos justamente Entonces, coincidiendo con eso. En el caso de esta carta no es doble A, no estamos del todo seguros, o sea, no tiene dos As, no estamos del todo seguros de la hora, pero es muy probable que sí, porque es biográfica, si no me equivoco. Y el ascendente es cáncer, es una carta nocturna, y esto es muy importante. Tenemos ascendente cáncer y la luna, que es el regente del ascendente, la regente del ascendente está conjunta a Spica en el grado 20 de Libra, ujú, aquí abajo. Entonces tenemos a uno de los planetas más relevantes de la carta porque es el regente del ascendente, es decir, es el que conduce la vida de la persona en primera instancia, unido a esta estrella. Y ujú. me parece muy relevante, o sea, a simple vista, pensando en la vida de María Antonieta, eh, hay varias cosas incluso de lo que leímos, que mientras estábamos leyendo, que esto es muy, muy María Antonieta, que Sí. finalmente por lo que es conocida, pero acabamos de mencionar algo, han pasado 230 años o un poco más, y ella sigue estando latente como en todo, en temas de arte, es una imagen que además queda plasmada porque es parte de la Revolución Francesa, entonces el término de una dinastía dentro de ese país y que genera un movimiento social tremendo y que después termina siendo el imperio de Napoleón por un tiempo después. Pero el asunto es que marca, la vida de ella marca, incluso me da la impresión de que a veces uno piensa más en María Antonieta que en el mismo rey, eh, Ujú. por lo que significó en ese momento. O sea, eso quería recalcar, que esto es como que cómo una persona puede afectar tanto tiempo, quizás en 200 años más todavía van a estar hablando de Diana, Sí. pensando en ella. Eh, entonces, esas son las primeras impresiones. ¿Qué impresiones tienes tú respecto a esta Sí. carta? Bueno, esta es una carta que igual me sé de memoria porque es una de esas cartas como quizá la de Diana y los demás personajes que mencionas que uno puede aprender tanto de astrología Ujú. estudiándolas y creo que bueno, seguimos en la línea de personas muy reconocidas como que se han pasado 235 años y seguimos pensando, seguimos hablando de ella. Pero en esta carta, a pesar de que, claro, Spica, la luna está en conjunción con Spica, um, y creo que aquí sí va a romper un poco quizá la fortuna o, las circunstancias de la persona en comparación
es específicamente de Lionel Messi. Bueno, Diana, pues ya sabemos que tuvo un final un poco trágico, al igual que María Antonieta, pero es justamente por las posiciones planetarias que ya les vamos a mencionar, y es por esto que es siempre bien importante estudiar toda la carta, tenerla en consideración, porque, claro, una estrella fija puede elevar, pero también es bien importante considerar los demás elementos para saber el cómo y el qué en la vida de la persona. Así que, claro, primeramente vemos que la luna está en casa 4 y ella nació en una familia, me parece que es austriaca, ¿no? Una familia en la realeza, justamente. Vemos que Júpiter está en la misma casa, así que a esto se le llama copresencia, por lo que nos dice que quizá la infancia y la vida de familiar de María Antonieta pues fue realmente buena, estable, privilegiada, y ellos, justamente la luna eventualmente se va a acercar por cuadratura a Saturno, y fueron justamente los padres también quienes y básicamente armaron el casamiento con el rey de Francia, ¿no? Que después ella justamente se tuvo que mudar a la corte francesa, y también fue una persona bastante excéntrica porque quizá tenía otra moda, otro estilo que desafiaba un poco el refinamiento francés, y algo que también se puede ver siempre que o al menos desde mi perspectiva y mis prácticas, cuando una persona tiene a Marte o a Saturno en casa 1, hay un elemento polarizante que esa persona trae. Siempre hay como un elemento de discordia, o quizás esa persona es tan diferente que a veces puede romper un poco con lo establecido, y creo que con María Antonieta es así. Entonces, bueno, ella se convirtió en una de las reinas más controversiales de Francia, muy querida por otros, sobre todo en el tema de la moda. Ella llegó a imponer cosas muy, muy nuevas dentro de la aristocracia, pero también justamente por la desinformación y por el contexto que Francia vivía en ese momento, también empezó a ser muy odiada por otras personas. Y aquí la luna está en una posición muy interesante, porque uno diría, bueno, está en Libra, está en copresencia con Júpiter, está en conjunción con Spica, pero la luna también está en algo que se llama una encrucijada maléfica, ¿vale? Porque se acaba de separar por una cuadratura desde Marte y se acerca por cuadratura a Saturno, y no hay ningún otro planeta, ni Venus, ni el Sol, ni Mercurio, ni Júpiter, que puedan romper esta encrucijada, ¿vale? Entonces, esto en una carta puede representar situaciones muy estresantes o complicadas, y la luna también representa el cuerpo físico de la persona, ¿no? Entonces, al final, María Antonieta murió siendo una persona sumamente reconocida, pero por la presencia también de Saturno y Marte, una persona quizá en ese momento, una persona muy infame, ¿no? Creo que nuestra perspectiva de ella también ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero sí, en ese momento creo que murió siendo una persona sumamente impopular, pero realmente muy, muy, muy reconocida. Y también es que la Revolución Francesa sucedió gracias, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero una de las más importantes fue a causa de lo inútil que era rey, ¿no? Entonces, básicamente la casa 7, que es el matrimonio, está regida por Saturno. Saturno está en esa misma casa y la luna se acerca a Saturno. Entonces también yo lo veo así como que el final de María Antonieta fue circunstancial y fue pues gracias
a su esposo y Ujú. a su incapacidad para poder manejar bien el reino, ¿no? Entonces, Ujú. aquí vemos cómo hay este reconocimiento, pero por las configuraciones de la carta, hubo momentos donde fue muy querida y otros donde fue sumamente odiada. Mm. Entonces, bueno, no sé, ¿qué piensas tú de esto? Eh, Algo que observar que posiblemente es parecido a Diana es que no hay necesariamente una habilidad o un talento como en el caso de Messi, que es la habilidad para el deporte y el fútbol y todo eso. Acá es más bien una posición social que la deja elevada, entonces naturalmente iba a ser una persona conocida, pero que sea parte de la realeza no significa que va a tener que su imagen va a perdurar tanto tiempo y da la impresión de que quizás podemos pensar que Spica tiene mucho que ver con eso. Y me parece muy curioso que Spica esté en la casa 4 conjunto a la luna, que es como el final de la vida y además la posteridad, o sea, después de la vida. Entonces, como es quizás más famosa después de morir que incluso en el tiempo en que murió. No tengo el dato exacto si en ese tiempo era tan conocida como ahora todo el mundo sabe quién, no sé si al mismo nivel quizás de Diana, pero es como se sabe quién es María Antonieta, se sabe cómo se vestía, se sabe cuál fue su frase, que coman pastel o que coman torta, eh, porque también era muy irreverente y muy de acuerdo con lo que dices con Marte en el ascendente, es como no le importaba mucho y era bastante extrema con los temas de los alimentos y sus fiestas y todo ese asunto, que también era como, era tanto el rey, que era, como tú dices, bastante inútil, y ella, que no aportaba tampoco como para que el asunto tomara otro rumbo, sino que los dos se estaban como hundiendo el uno al otro, porque ella Sí. también era un problema. O sea, Ujú. si pensamos en una carta con Marte en el ascendente, con Marte en el signo de su caída, eso puede implicar que la propia persona en muchas ocasiones cava su propia tumba o como que la persona, no quiero ser tan extremo, pero es como que uno se pone sus propios problemas. Ujú. Y es como que uno es un problema para uno mismo, porque puede ser muy impulsivo o agresivo o simplemente querer hacer cosas por hacerlas sin mediar consecuencias, Sí. que creo que es el caso de ella. Entonces, Spica creo que en este caso se hace relevante lo que dice Bernard Brady, que es como mm, es reconocido, pero no necesariamente es como hay un éxito. eh, de hecho, no es exitoso. Esta carta, si lo pensamos, ella no es exitosa. Ella es realeza, pero que sea realeza no quiere decir que ella haya tenido éxito. Ujú. Pensando que es el éxito al final. Pero ella fue decapitada. Entonces, como tuvo fue de mal en peor en su vida desde quizás un punto muy elevado dentro de las consideraciones que nosotros pensamos como de jerarquías y la aristocracia y todo este mundo, eh, vamos a decir, como de la realeza y la monarquía, eso es. Eh, Sí, y es que también tuvo una vida muy, muy complicada. Creo mm, que desde que la casaron, Luis realmente era una persona sumamente distante. Y de hecho, una de las controversias más mm, grandes es que creo que por los primeros 5 o 6 años de matrimonio no pudieron tener hijos. Y cuando mm, los tuvieron, ella especialmente tuvo un montón de problemas. Y vemos que, claro, en la 5 está Venus en detrimento, está en conjunción con el Sol, está mm, quemada, y vemos que también el regente está en una posición muy, muy comprometida, ¿no? Entonces, mm. creo que aquí también se ve que tuvo una vida bastante difícil, pero como dices, post-mortem, su reconocimiento es legendario, ¿no? Mm. Casi 2 siglos después y seguimos hablando de ella. Es impresionante. Eso es algo bueno a notar y eso hace que podamos diferenciar tanto la casa 4 de la 10 o el medio Sí. cielo del bajo cielo. Que el medio cielo es vistoso naturalmente, posiblemente en vida y en juventud. Esa es la idea.
el medio cielo representa la juventud, la adultez media. En cambio, el bajo cielo o la casa 4 representan el fin de la vida. Sí. No sé si quieres mencionar algo más acerca de María Antonieta. No, creo que podremos pasar horas Ya. hablando de esta carta, pero creo que ya hemos visto lo más importante referencia a Spica también. Perfecto. ¿Cuál te gustaría ir a ver ahora? Podemos ver la de Justin Bieber, Ok. si parece. Aquí tenemos la carta de Justin Bieber. Esta carta es doble A. Y tenemos a el ascendente en Escorpio en el grado 29. Esta es una carta nocturna. Tenemos al Sol en Piscis. Y la Luna está en Libra. Es decir, está en el signo anterior a el ascendente. Entonces está en la casa 12. Y la Luna está conjunta a Spica. Sucede algo similar a lo que pasa con María Antonieta. Y eso es algo a tener en cuenta. Cuando nosotros reconocemos una estrella en una carta, tenemos varias maneras de decir, ok, esta estrella es importante. Una forma es que esté conjunta a un grado, al ascendente, al medio cielo, porque eso quiere decir que en el día esa estrella estaba en una posición que era relevante, que puede ser Ujú. ascendiendo o en el medio cielo o quizás en el descendente o en el bajo cielo. La otra forma es que esté haciendo ascenso zodiacal, o sea, que esté saliendo de los rayos del sol y eso haga que la estrella vuelva a aparecer en relación al sol. Y otra forma es que esté conjunta a un planeta, sin importar necesariamente la casa. Es como ya el hecho de estar conjunto a un planeta hace que la estrella sea relevante para ese planeta, para lo que el planeta rige y para los temas de esa casa. Entonces, por eso hablamos de esta luna conjunta Spica, pero estamos en la casa 12. O sea, para que nadie se confunda, es como, no es por, todos tenemos a Spica en nuestra carta natal, posicionada en alguna parte. El punto es que tiene que estar al ladito de algo para que, ok, digamos, esto es importante, relevante. ¿Qué impresión tienes con la carta de Justin? Sí, pues nuevamente Justin también es una persona relevante, muy famosa. Creo que era más famosa antes, Mm, mm, sobre todo entre los adolescentes y entre niños más pequeños, porque él fue una estrella. Se lanzó al estrellato desde muy pequeño, así que claro, como tener un ídolo a lo que un adolescente pudiera admirar o ver, pues fue toda una sensación, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de esta carta es que, claro, la luna está en una casa oscura y Justin, básicamente alguien lo encontró, me parece que fue este señor Scooter Brown, y él fue quien lo trajo al estrellato, pero no fue como que Justin realmente fuera a una audición o mm, dijera, yo quiero lanzar esto, y eso es como que no, hay alguien que me saca de este a lo mejor espacio liminal que puede ser la casa 12 y bueno, ujú. de ahí se lanzó también al estrellato. La regente también de, de Spica, Libra, pues en, en Pisces. está en Pisces, en Ujú. casa 5, lo que también es el regocijo, es la casa del regocijo de Venus y aparte Venus está exaltada. Es una carta también nocturna, por lo que Venus se convierte en la benéfica insecta. Así que también es alguien que bueno, se dedica a las artes, a la música, pero también como igual Venus ya está un poco escondida por los rayos del Sol y la misma presencia de Saturno en esa casa que se convierte en el maléfico fuera de secta, pues bueno, Mm, también nos habla del tipo de controversias y dificultades que él ha vivido como artista, ¿no? De hecho, creo que también se tomó mucho tiempo de descanso para lidiar con sus propios problemas y adicciones que la fama también le dejó, ¿no? Entonces es una de mm, las cosas
más importantes que veo. Y algo muy interesante, regresando un poco a la luna, es que la luna rige la casa 9, ¿vale? Que es cáncer. Y justamente dentro de sus batallas contra las adicciones y el poder quizá trabajar con la fama, fue justamente inclinarse hacia la religión, específicamente al cristianismo evangélico, ¿vale? Donde fue, me parece que asistió constantemente a la iglesia y después creo que decidió cortar un poco lazos con la parte institucional, pero continuar cultivando esa parte espiritual. Y de hecho me parece que en uno de sus álbumes, me parece que fue en 2021, más o menos, que sacó una canción que se llama Holy, ¿no? Donde habla, es como una canción un poco gospel hacia Dios y hacia una alabanza hacia él. Y claro, cuando esa canción me llamó mucho la atención y quería ver su carta, y cuando vi esta conexión dije, wow, qué interesante, ¿no? Que también mediante Spica, quizá y justamente lo que decías, lo que decía Anónimo, ¿no? Sobre quizá la elevación espiritual, no que Justin se convierte en un sacerdote o algo así, pero también como esta quizá apreciación o que sea una parte central para la cosmovisión de la persona. Y bueno, creo que eso es de lo más importante que me parece Spica. Y hablando más de las habilidades, aquí sí vemos un talento mucho más claro, que quizá puede ser las artes, la música, también que Venus esté exaltada, esté bien posicionada, pues nos habla de este talento que tiene. Sí, entonces, no sé qué piensas tú. Sí, estaba pensando en este mismo hecho de que enlazado con la Casa 9, además de la religión, él viviendo en un país extranjero, porque él es canadiense y es llevado a Estados Unidos, se va con la mamá y empiezan como todo este proceso de convertirse en una estrella hasta que lo llevan como a la cima. Y me parece muy interesante que la luna esté con Spica en la 12 y todo este proceso como que fue como fuertemente hacia arriba y rápidamente también como hacia un lado muy oscuro de su vida. Sí. De hecho hay hartas teorías de todo lo que ha pasado con él, cómo fue utilizado de alguna manera, que no podemos como corroborar necesariamente, porque no estamos necesariamente para eso en este momento, pero todo esto que está ligado a estos temas tan complicados, que son muchas veces ligados con la casa 12, están allí. Es como que la estrella estuviese abriéndole el paso, pero el medio ambiente del paso no es necesariamente el que más le conviene, o como que le hiciera necesariamente bien. O Sí. tiene que vencer muchas batallas, o sea, llevar muchas batallas, tener ciertos desafíos importantes, lidiar quizás con momentos, tal vez como tú mismo decías, y vivir con algún tipo de adicción o tener que sortear algún tipo de depresión. Eh, me da la impresión de que la estrella de alguna manera también lo puede levantar de todo eso, pensando en que también, como tú dijiste, la luna rige la casa 9. Pero ahí incluso, recuerdo muy bien porque vi un reportaje que no tenía que ver con él, pero cómo él fue utilizado para que esa misma institución, que es una iglesia australiana que se fue a Estados Unidos, y cómo esa misma iglesia utilizó la imagen de Justin para llamar más artistas y ganar más dinero finalmente. Sí. Entonces como que hasta en eso en ocasiones es como un poco utilizado. Sí, y algo que me parece también muy interesante es que, por ejemplo, la Luna también se separa de la cuadratura con Mercurio y se va a acercar a Marte, ¿no? Y creo que esta combinación en específico muchas veces nos puede hablar sobre mentiras o sobre personas que roban o se aprovechan, o puede también hablar, por ejemplo, de rumores, ¿no?
y son como todas estas teorías de conspiración, ¿no? Si realmente fue usado, si no fue usado, si tal persona se aprovechó de él o no. Creo que también es algo que se ha hecho muy importante en su carrera y que en algún momento eso también se hace realidad, ¿no? Pero sí me parece muy interesante y creo que también, digo, Marte es el maléfico en secta, lo que puede ser mucho más productivo para la carta, pero también Marte está a nada de entrar en Piscis y estar en conjunción con Saturno. De hecho, ya están entrando en un orbe de conjunción, así que creo que aquí también se exacerba un poco las dificultades que de la combinación de estos dos traen, y creo que se vuelve quizá un poco menos productivo y quizá un poco más maléfico gracias a la presencia de Saturno, ¿no? Así que creo que igual esto nos puede hablar del camino tan difícil que ha tenido en cuanto a la fama y todo esto. Sí, claro, y pienso también como él siendo muy querido, como una imagen para mí, bueno, era como fue en un momento Britney y como que Justin se parecía mucho a esa idea como de un poco de Britney Spears. Pero luego él empezó a tener como también estos comportamientos donde se veía sumamente irritado, como que sacaba un poco a las fans de encima y tiene como esa actitud como una luna yendo hacia Marte de alguna manera. Y si no me equivoco, él también tuvo en algún momento un problema de parálisis por alguna situación que estaba viviendo justamente en este periodo donde se unió a la iglesia, si no me equivoco. Entonces fue como bastante complicado para él, y la luna está también entre Mercurio y Marte en la casa 12. Entonces como que también se puede ligar directamente a esos espacios. Sí. No sé si vas a agregar más. No, creo que solo también mencionar que, bueno, regresando un poco a Venus, que es la regente de Libra y también de esta luna, que Venus también rige las 7, ¿no? Y él ha estado en relaciones igual con personas muy famosas, por ejemplo, Selena Gómez, que también es alguien sumamente conocida. Y ahora que ella está casado con esta chica, ¿cómo se llama? Hailey Bieber. Que bueno, también ella ha tenido sus temas con controversias y demás, pero creo que también él ha dicho que sus relaciones lo han sacado mucho adelante, ¿no? Así que creo que también esto es un ejemplo de cómo la carta no solamente nos va a hablar de ti, sino también de otras personas en tu vida. Y Venus, al estar bien posicionada, al ya empezar a alejarse un poco del Sol, ser la benéfica en secta, estar exaltada, regir las 7, nos puede decir que, bueno, la pareja o la ayuda de otros es que también lo pueden elevar. Bueno, creo que estos 4 ejemplos han sido bastante buenos para no extendernos demasiado. Vamos a tener más episodios acerca de las estrellas. Y cuéntenos también ahí en los comentarios si han llegado hasta esta parte del video, qué estrellas ustedes tienen en su carta que sean prominentes, o también de cuáles quieren escuchar y conocer un poco más. Así que ahí estamos. Muchas gracias nuevamente, Alejandro. Me gustaría que pudieses compartir tus redes para que nuevamente quienes quizás no saben dónde te pueden encontrar lo puedan hacer y saber lo que estás haciendo, tus cursos, tus servicios. Sí, claro. Pues mi página web es aldebaranascendente.com y también me pueden encontrar en Instagram como aldebaran_ascendente, que es la red social donde estoy un poco más activo. Y sí, creo que no tengo muchos anuncios que hacer por el momento, pero sí, me pueden encontrar. Perfecto. Bueno, a mí me pueden encontrar también en Instagram, maxasconastrólogo, también en mi página web, maxascon.com. Ahí están mis servicios, también los cursos que estoy prontamente comenzando. Así que si quieres información al respecto, también la puedes encontrar ahí. Y el Instagram de este podcast en Vox Kaeli. Nos encuentras también en Spotify y en todas las
a plataformas donde puedas escuchar podcasts. Así que bueno, como ya decía, muchas gracias, Alex. Un gusto siempre conversar contigo acerca de estos temas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, nos vemos.